Las técnicas que usamos para identificar glúcidos se pueden dividir en coloraciones propiamente dichas y técnicas que implican reacciones histoquímicas. Cuando hablamos de coloraciones, nos referimos a la unión de un colorante a determinadas estructuras o sustancias del tejido. Y cuando hablamos de técnicas histoquímicas, no utilizamos un colorante, sino que un determinado compuesto químico va a reaccionar con la sustancia a identificar, dando como resultado un producto insoluble coloreado. Dentro de las coloraciones vamos a encontrar las que utilizan colorantes catiónicos y las que utilizan colorantes aniónicos. Siempre nos estamos refiriendo ya a coloraciones para glúcidos. Dentro de los colorantes catiónicos vamos a encontrar ortocromáticos y metacromáticos. Y dentro de los colorantes aniónicos vamos a encontrar los que utilizan un mordiente transformándose en catiónicos y colorantes de cadena larga que a pesar de ser aniónicos no van a unirse a través de esos aniones al tejido, sino que los vamos a utilizar en solución alcohólica y la unión se va a producir, por ejemplo, a través de puentes de hidrógeno. Cuando hablamos entonces de un colorante catiónico ortocromático, esto quiere decir que la coloración que imparte ese colorante es su mismo color. La unión entre el tejido y el colorante va a ser a través de un enlace iónico y estos colorantes los utilizamos para identificación de mucosustancia ácida. Un ejemplo de estos colorantes es el Alcian Blue. Aquí aclaramos que es el Alcian Blue 8GX, que tiene un índice colorimétrico 74240. Es muy importante esto, ya que con el mismo nombre Alcian Blue también existe otro colorante que no es soluble en medio acuoso, sino en medio alcohólico. Entonces es importante, cuando se va a identificar un colorante, que siempre tengamos en cuenta el índice colorimétrico, que puede aparecer también como CASC. La sigla CASC es Chemical Abstract Service, que es lo mismo. Es como se clasifican de acuerdo a los grupos funcionales y estructura que tenga el colorante. ¿Ya? Bueno, en cuanto a esta técnica, es bastante sencilla. Aquí vemos la descripción de los pasos. Primero se usa ácido acético al 3, se puede lavar o no. Alcian Blue a pH 2,5, que es el mismo pH que tiene el ácido acético al 3. Se lava, se hace una coloración nuclear con hematoxilina, con el correspondiente mirado en agua corriente. Se deshidrata y se monta normalmente. Como resultado vamos a tener mucinas ácidas carboxiladas y sulfatadas de color azul y los núcleos, de color característico de la hematoxilina, un azul oscuro. Bien. Cuando queremos explicar esta técnica en cuanto a sus bases, a su fundamentación, nos vamos a plantear las siguientes interrogantes. ¿Por qué no colorea núcleos el Alcian Blue, siendo que es un colorante catiónico? Normalmente todos los colorantes catiónicos colorean núcleos. ¿Por qué la realizamos la coloración a pH 2,5? ¿Y por qué es tan estable esta coloración, siendo que estamos hablando de una unión colorante-tejido a través de enlaces iónicos, que en el medio acuoso que estamos trabajando, esos enlaces iónicos son muy débiles?
Bien, primera pregunta entonces, vamos a responderla, que es ¿por qué no colorea núcleos? El Alcian Blue no colorea núcleos porque tiene una estructura tridimensional que le impide acercarse a los ácidos nucleicos lo suficiente como para que se formen uniones electrostáticas, ya sea uniones de enlace iónico o fuerzas de Van der Waals. Aquí vemos la molécula de Alcian Blue, podemos ver lo voluminosa que es, e incluso en medio acuoso el Alcian Blue tiende a formar dímeros, es decir, que se agrupan de a dos moléculas, por lo tanto sería todavía el doble de esto. Ese tamaño incluso no solamente es que no te permite acercarse a los ácidos nucleicos, sino que también se dificulta atravesar la membrana nuclear. En cuanto al pH al que realizamos esta coloración, es porque a ese pH tenemos ionizados carboxilos y sulfatos. Una variante de esta técnica es realizarla a pH 1 y de esa manera colorearíamos solamente la mucosustancia sulfatada. Esto lo hacemos, bueno, obviamente hay que cambiar la fórmula del Alcian Blue y en lugar de usar un ácido acético como paso previo, se usa un ácido clorhídrico diluido. Aquí vemos cómo a medida que aumenta el pH, es también que aparecen nuevos grupos ionizados. A pH 1 tendríamos solo los sulfatos, un poco más los fosfatos también. Luego ya a pH 2, 3 se van sumando los carboxilos que se van también ionizando. Y ya a un pH más alto se ioniza el oxidrilo del fenol. La siguiente pregunta que nos habíamos planteado es cómo obtenemos una coloración tan estable como es el Alcian Blue, que permite, como sabemos, incluso hacer a continuación un PAS. ¿Cómo es tan estable siendo que esas uniones, esos enlaces iónicos, son tan débiles en medio acuoso? Esto es porque además de ese enlace iónico, por proximidad de las moléculas, se van a ejercer fuerzas de Van der Waals que tienen una naturaleza electrostática. Por los sectores apolares de las moléculas va a haber interacciones hidrofóbicas que también mantienen unidas a las moléculas del colorante al tejido. Y es por toda esa suma de todas esas fuerzas es la que le da la estabilidad a esta coloración. Para concluir, es una coloración directa porque no utiliza mordiente, aunque hay algún autor que propone utilizar hidróxido de aluminio en la solución, pero normalmente no lo utilizamos. Y luego es una coloración progresiva porque no se diferencia. Aquí tenemos algunos resultados de esta técnica de Alcian Blue. Bien, en el siguiente punto, es decir, el otro grupo o subgrupo dentro de los colorantes catiónicos, teníamos los metacromáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que la coloración que imparte es o corresponde al color complementario del color que tiene el colorante. La unión entre el tejido y el colorante es a través de enlaces iónicos, por su naturaleza catiónica, y el objetivo es la identificación de mucosustancia ácida fuertemente sulfatada, porque esta mucosustancia ácida fuertemente sulfatada es la que se va a colorear metacromáticamente.
tenemos como ejemplo el azul de toluidina. Coloreamos con una solución al 1% durante algunos minutos. Se diferencia con alcohol 70, luego se deshidrata directamente en alcohol 100 para no continuar diferenciando. Y como resultado obtenemos, por ejemplo, gránulos de mastocitos de color rojo y el resto en distintas tonalidades de azul. En cuanto a la fundamentación, ¿qué interrogantes nos vamos a plantear? Es por qué usamos el colorante en solución acuosa. Es decir, ¿cuál es la importancia de la solución acuosa? ¿Y por qué se colorea solo la mucosustancia fuertemente sulfatada metacromáticamente y todo el resto se colorea ortocromáticamente, es decir, del mismo color del colorante? Vamos a ver para esto de qué se trata la metacromasia. Metacromasia es cuando el color observado del objeto coloreado es distinto al del colorante. Los sustratos que se colorean metacromáticamente se denominan cromótropos. E insisto en que el resto del tejido se colorea ortocromáticamente. Un desliz. Bien, aquí tenemos una representación de lo que es la molécula del colorante metacromático. Tiene una estructura espacial plana y va a tener un sector apolar, que es el que está representado en azul, y luego en sus dos extremos va a tener grupos auxocromos. Recordemos que toda la molécula de todo colorante tiene una base molecular y va a tener grupos cromóforos, que son los grupos que le van a dar el color, o sea, los responsables del color de esa sustancia, que la característica que tienen estos grupos es que tienen enlaces insaturados, es decir, poseen dobles enlaces alternados. Eso quiere decir que van a estar en constante resonancia y es lo que provoca la longitud de onda característica, o sea, correspondiente a determinado color. Son esos grupos y combinación de esos grupos. Los grupos auxocromos son grupos halinos, es decir, ionizables, y son entonces a través de estos grupos que el colorante se va a unir al tejido. También aportan intensidad al color. Bien, teníamos entonces la molécula de colorante. ¿Qué pasa si en un tejido representado por esa línea verde tenemos gran cantidad de grupos sulfatos sulfónicos? Esto va a provocar la unión de varias moléculas del colorante que van a quedar muy juntas entre sí. Si hay abundancia de grupos sulfato en el tejido, estas moléculas van a quedar muy cercanas una vez que se unan al tejido. Y esto va a provocar que entre ellas, entre los sectores apolares de la molécula, se formen interacciones hidrofóbicas. Recordemos que estamos en medio acuoso. En el grupo auxocromo opuesto al que se unió al tejido, va a haber una solvatación, es decir, va a haber un montón de moléculas de agua que van a estar formando con esos grupos infinidad de puentes de hidrógeno. Esta solvatación es la responsable de un reagrupamiento, una redistribución electrónica a nivel de los grupos cromóforos, que como dijimos antes son los responsables del color, y esa redistribución electrónica que va a provocar que la longitud de onda emitida
sea diferente. Y en este caso, que tenemos un colorante azul, va a ser la longitud de onda que corresponde al color rojo, que es el complementario al azul. ¿Qué pasa si tenemos pocos grupos sulfato en el tejido u otros grupos aniónicos? Las moléculas del colorante van a quedar distanciadas unas de otras y entonces no van a ejercerse las interacciones hidrofóbicas como en el caso anterior. Tampoco la solvatación de los grupos ausocromo. Por lo tanto, no hay modificación de los grupos cromóforos y por lo tanto, en este caso, el colorante va a colorear del mismo color que tiene el mismo. Tenemos un colorante azul, va a impartir solamente el color azul a los tejidos a los cuales se una. Entonces, en cuanto a lo visto como conclusión, ¿por qué usamos en solución acuosa los colorantes metacromáticos? Porque esa metacromacia se produce por la solvatación de los grupos ausocromo de las moléculas de colorante que quedan muy próximas entre sí, dada la cantidad de grupos sulfato del tejido, y gracias a las interacciones hidrofóbicas, otra vez necesitamos ese medio acuoso que mantienen a esas moléculas alineadas. Entonces necesitamos ese medio acuoso, repetimos, para que se produzca el reordenamiento electrónico en los grupos cromóforos correspondientes a la longitud de onda del color complementario del colorante. Bien, ¿por qué se colorea entonces la mucosustancia fuertemente sulfatada exclusivamente de color complementario al colorante? Porque para que se produzca todo lo que detallamos anteriormente, que son las causas de la metacromacia, las moléculas tienen que quedar muy próximas entre sí, o sea, las moléculas del colorante, y para que esa proximidad se dé, debe haber una gran cantidad de grupos sulfato en el tejido, manteniendo así esa proximidad necesaria. Para concluir, este tipo de coloración es una coloración directa, porque no usa mordiente, y es regresiva, porque sobrecoloreamos y utilizamos un diferenciador hasta obtener el contraste deseado. Aquí tenemos algunos ejemplos de tinción con azul de toluidina y también vemos aquí un Giemsa. El Giemsa contiene azur 2, que también es un colorante metacromático. Otros colorantes metacromáticos los vamos a encontrar en el grupo de las tiacinas, de las oxacinas, de las acinas y de los antenos. Ejemplos de tiacinas, tenemos el azul de toluidina que acabamos de ver, la tionina. Ejemplo de oxacinas, el violeta de cresilo. Y nos encontramos en el próximo video para ver colorantes aniónicos usados en detección de glúcidos. Va de nuevo.